Introducción y contexto estoico. ¿Qué harías si el mundo a tu alrededor se derrumba, si la corrupción se infiltra en los pasillos del poder y la crisis golpea a los más vulnerables? ¿Cómo se gobierna en medio del caos, sin volverse uno mismo parte del desastre? En un imperio al borde de la decadencia, un emperador no encontró refugio en la violencia, ni en la represión, ni en discursos populistas, sino en la filosofía. Marco Aurelio, uno de los últimos buenos emperadores de Roma, junto a su maestro espiritual indirecto, Epicteto, nos dejó una lección política tan silenciosa como demoledora: gobierna tu alma si quieres gobernar a los demás. 1. Estoicismo como filosofía de poder. El estoicismo, corriente filosófica a la que pertenecen Epicteto y Marco Aurelio, no es un llamado a la apatía como muchos creen. Al contrario, es una filosofía de acción interior. Busca fortalecer al individuo para que pueda soportar y transformar el mundo sin sucumbir a él. Para ellos, el poder no empieza con leyes o ejércitos, empieza con la autodisciplina. Epicteto, esclavo liberado convertido en filósofo, enseñó que no podemos controlar los hechos externos, pero sí nuestras reacciones ante ellos. ¿Y qué mayor desafío que ese para un político en tiempos de crisis? 12. El emperador filósofo frente a la realidad. Marco Aurelio, como emperador, enfrentó pestes, guerras, traiciones internas, y sin embargo, escribió en sus meditaciones: el alma se fortalece cuando no huye de lo que debe enfrentar. Una idea que hoy debería tatuarse en la conciencia de quienes detentan el poder. Piensa en los líderes actuales. Muchos se derrumban con la primera crítica, se ciegan por el ego, o usan su cargo para llenarse los bolsillos. ¿Y qué pasaría si en vez de eso cultivaran la templanza, la humildad y el autocontrol como hacía Marco Aurelio? Un ejemplo cercano, en contextos como Perú o Argentina, donde la política suele estar marcada por la improvisación o la revancha, ¿qué impacto tendría un liderazgo entrenado filosóficamente en la paciencia, el deber y el respeto al pueblo? Y a nivel internacional, ¿cómo contrastan estos principios con figuras autoritarias que justifican su violencia con la excusa del orden? 3. La verdadera política comienza en uno mismo. El legado de estos pensadores estoicos nos deja una pregunta incómoda: ¿estamos formando políticos con dominio de sí mismos, o futuros tiranos vestidos de democracia? La política, para Epicteto y Marco Aurelio, no comienza en el parlamento, sino en el alma del ciudadano, en cómo respondes al insulto, en si das ejemplo o solo hablas, en si entiendes que el poder no es para tu beneficio, sino para el bien común. Reflexiona: no hay política transformadora sin transformación personal, y el estoicismo no es huida, es resistencia activa frente a la corrupción del alma y del sistema. Reflexión y cierre: y tal vez hoy más que nunca deberíamos volver la mirada a estos pensadores estoicos. En un mundo donde muchos líderes gobiernan desde la arrogancia, el capricho o la búsqueda desenfrenada de poder, Marco Aurelio y Epicteto nos recuerdan que gobernar empieza por gobernarse a uno mismo. Nos enseñan que no puede haber justicia exterior si no hay primero justicia interior, que no se puede hablar de control social si no hay antes dominio del ego, y que todo buen político debe recordar que el cargo es prestado, pero la virtud es lo que permanece. Hoy vemos líderes hundidos en escándalos, gobiernos tambaleando por la inestabilidad emocional de sus propios representantes, y sistemas políticos que colapsan por falta de templanza y responsabilidad moral. ¿No será momento de formar políticos filósofos, no por su retórica, sino por su disciplina interna? En vez de fomentar el culto a la imagen o el poder autoritario, tal vez deberíamos promover una política estoica, silenciosa, firme, reflexiva, guiada por principios. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quienes te hicieron daño. ¿Y acaso la mejor política es no parecerse a quienes convirtieron el poder en un instrumento de ego? Porque el verdadero gobierno, como lo supo Epicteto, no es el del mundo externo, sino el de nuestras pasiones, impulsos y decisiones. Así que la próxima vez que te preguntes qué tipo de político necesita tu país, tal vez la respuesta no esté en las pancartas ni en los discursos, sino en una antigua frase grabada en la mente de un emperador estoico: haz lo que debes,
con calma y sin quejas. Así se gobierna de verdad.